Eres paz y esperanza cuando hay tormenta. Y tu luz siempre brilla en mi oscuridad. Solo di tu palabra y lo seco reverdecerá. Todo cambia con tu amor. Todo cambia con tu amor. Jesús. Muy buenos días, hermanos, hermanas de cualquier parte del mundo que se están sintonizando con el Señor en este día.
Somos la iglesia La Roca, la iglesia que está donde tú estás, ahí con tu familia, en un día maravilloso de día domingo aquí desde Ontario, Canadá. Un día soleado y ya pleno de verano que se viene para nosotros, gracias al Señor. Pero ¿qué te parece si para comenzar este servicio lo ponemos en manos del Señor? Así que acompáñame en una oración, inclina tu rostro, cierra tus ojos y oremos. Señor, te damos infinitas gracias en este día primaveral. Un día lleno de sol, un día lleno de esplendor, pero también un día lleno del conocimiento de la gloria de Dios. Y es importante, Dios, para nosotros en este día conocerte más, llegar más hacia ti, acercarnos más, Señor, a saber quién eres y cuál es tu propósito en nuestras vidas. Ponemos este servicio en tus manos, Padre, para que nos bendigas a cada uno de nosotros que está viendo, se está sintonizando y está viendo este video. Gracias una vez más, en el nombre de Cristo Jesús, y toda la roca dice, amén. Diga conmigo, amén. Así es. Y estamos hablando de los propósitos que Dios tiene para nosotros. Estamos descubriendo un mundo de propósitos. Hemos visto el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Hemos visto el propósito de Dios en el matrimonio, en la familia. Hemos visto el propósito de Dios en la iglesia del Señor. Y vamos a cambiar un poquito el panorama y vamos a ver otro propósito asimismo importante. ¿Por qué? Porque en estos días estamos viendo mucho sufrimiento, mucho dolor. Y la pregunta que estaba yo meditando esta semana es, ¿cuál es el propósito de Dios de hacernos pasar por pruebas? ¿Cuál es el propósito de Dios que nosotros tengamos dolor? ¿Y es que acaso cuando venimos a conocer a Dios, Dios no para el sufrimiento? ¿Es que acaso cuando nosotros vivimos una vida llena de calamidades y cosas que están pasando ahora a nivel mundial, es que acaso cuando llegamos a conocer a Dios no significa que Dios haga un stop al sufrimiento para que nosotros no padezcamos ni enfermedad y nuestra vida sea tan tranquila y vivamos sin problemas para nada? Bueno, vamos a ver eso a la luz de la Biblia, porque hay muchas personas que o no saben o a lo mejor no quieren verlo. Hay muchas personas también que se olvidan porque los sufrimientos traen muchas consecuencias en nuestras vidas. Pero eso no significa que Dios no esté actuando. Hay una pregunta, ¿se podría ser santo en estos tiempos donde hay tanta maldad y tantas calamidades? ¿Se podría llevar una vida en alto, una vida tranquila, una vida reposada? Por supuesto que sí se puede. Pero esa vida reposada tiene que ser una vida consagrada a Dios precisamente para vivir reposadamente. Déjeme explicarme mejor. Una vida a lo mejor normal, con sufrimiento, no significa que sea una vida de calamidad. Al contrario, Dios nos muestra en su palabra que la vida con pruebas puede llegar a ser una vida victoriosa. Y lo único que usted tiene que hacer es confiar en el Señor, a pesar de las pruebas. Quisiera que me acompañen este día y vamos al libro de Primera de Pedro, si tiene su Biblia ahí con usted, si no, puede buscarlo en cualquier device, pero quisiera invitarle a que vea conmigo aquí en la palabra de Dios, en Primera de Pedro, qué es lo que el apóstol Pablo le dice a estas iglesias. El apóstol Pablo estaba hablando no solamente a una iglesia, sino que estaba hablando a iglesias que estaban dispersas, dice la Biblia, en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Ahora, quisiera que me acompañe a 1 Pedro capítulo 4 y vamos a ver desde el versículo 12 en adelante. Acompáñeme con esta lectura y dice así la palabra del Señor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente
de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Versículo 19 y último. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas a fiel Creador y hagan el bien. Qué palabra tan importante que nosotros podemos aprender aquí en este pasaje. Y es precisamente donde el apóstol Pedro pinta un panorama diferente de lo que en estos días nosotros podemos decir que vivimos como cristianos. Y es que en los tiempos bíblicos, en los tiempos especialmente de los discípulos del Señor, especialmente de los apóstoles de Jesucristo, fueron gente que sufrieron y nos muestran que ese sufrimiento, en vez de traer dolor y calamidad a nuestras vidas, tiene que ser algo que nos fortalezca y nos acerque al Señor. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a vivir una vida sin problemas. Es más, hay ciertas religiones que te invitan a vivir y te dicen, pare de sufrir. O sea, ya no estás sufriendo. Y te dan remedios y te llevan a talleres y te llevan a retiros espirituales y te dan sesiones. Y yo creo que hasta cierto punto diabólico y totalmente fuera del contexto de lo que es la palabra del Señor. Vivimos en un tiempo donde el ser humano tiene un valor tan importante que tú no puedes quebrar ese valor. El ser humano no puede sufrir en estos tiempos. No puede sufrir porque no puede tener ataques. No es vulnerable a ciertas cosas. Y la sociedad no quiere que ningún derecho, ninguna cosa se desvalore en el ser humano. Ahora, usted dirá, bueno, pastor, ¿pero qué tiene eso de malo? Bueno, es algo bueno que el ser humano tenga su valor porque somos creación de Dios. Pero déjeme decirle una cosa. Nos hemos vuelto de mantequilla. Nos hemos vuelto de mayonesa. Nos derretimos con cualquier, ya no con la prueba del fuego, como dice la Biblia. Nos derretimos con un calorcito que cualquier cosa nos da. Ese es el problema que hay. Ya no vemos que el padecimiento que tiene el cristiano en estos tiempos por ser cristiano sea algo real. Ya creo que es algo ficticio, es algo que pasaba y que ya no pasa más, porque cada vez hay más justicia social, cada vez más hay valorización de la persona, hay negación de los problemas, ¿no es cierto? Hay un escape que se quiere dar de las situaciones terribles que pasan en nuestras vidas. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Vamos a ver detenidamente lo que la Biblia nos dice acerca del propósito de las pruebas o el propósito de los padecimientos, de los sufrimientos. Venga conmigo otra vez y vamos a minuciosamente a ver en 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, dice, amados, el apóstol Pedro les está hablando a esta iglesia, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El apóstol Pedro está usando algunas frases interesantes. En primer lugar, está diciendo que no nos sorprendamos. Una de las cosas cuando yo vine a conocer a Dios, cuando estuve con el Señor de mano a mano, cuando recién pude verlo de una forma milagrosa, es que cuando yo conocí al Señor fue algo muy maravilloso. Estaba yo muy contento, muy alegre. Estaba yo que saltaba de alegría porque era un peso que se me había salido cuando sentí el amor, sentí que el Espíritu del Señor entró a mi corazón y a lo mejor comparto esa experiencia y usted la está recordando también. Pero una cosa no entendía yo y poco a poco la empecé a entender. No significaba que mis problemas se habían ido. Sí, a mí me sorprendió eso porque venir a los pies de Dios, es decir, a ser cristiano,
aceptar la obra de Cristo en la cruz del Calvario y a tener la fe en Él, trajo más problemas a mi vida. Ya los amigos de parranda que yo iba, los de la escuela, los de las pandillas, los amigos del barrio, los de los cuates, los chumpas, como dicen en Ecuador también, estas personas ya no estaban ahí, ¿no es cierto? Cuando yo me les acercaba a hablar de algo maravilloso que me había pasado y quería que ellos también sintieran y experimentaran esa cosa maravillosa que yo tenía, se alejaron. La mayoría de mis amigos desaparecieron. Gracias a Dios, Dios nos dio una familia en Cristo donde yo pude empezar a crecer y aprender. Y no solamente los amigos del barrio. Déjeme decirle que las primeras personas que tienden a salir de su entorno cuando usted acepta a Cristo en su corazón, cuando usted cambia de modo de vivir, es su propia familia. Jesucristo, ¿no es cierto?, dijo acá, no he venido a poner paz, sino división, en el sentido de que cuando usted acepta lo bueno, la persona no quiere que acepte usted lo bueno. La persona quiere que usted siga haciendo cosas malas, porque para ellos eso es normal. Entonces mi familia me decía, pero ¿por qué no eres un niño normal? Y vas y te vas de parranda y regresas a las 4 de la mañana como cualquier persona normal. Te están lavando el cerebro, estás volviéndote loco. No, entonces a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llamaban bueno. Pero me costó tiempo a entender, a venir a entender que para el cristiano el sufrimiento es algo que nos acerca más a Dios. Y no me sorprende ya. Pero sí lo puedo ver en muchas personas que se siguen sorprendiendo porque padecen dificultades. Vamos a aclarar eso un poquito más adelante, pero le quiero decir que el apóstol Pedro está diciendo, ¿qué? ¿Se sorprenden? Bueno, no se sorprendan, porque la vida del cristiano es así. Ahora, estos sufrimientos que nosotros encontramos en nuestra vida no se comparan con la gloria venidera. Cuando venga el Señor por su iglesia, cuando estemos con el Señor para siempre, ¿no es cierto?, vamos a tener una vida gloriosa por la eternidad. Y no se compara la eternidad con unos años de vida de sufrimiento. No se compara la presencia de Dios que vamos a tener siempre con algunos sufrimientos que tengamos por algún tiempo. Entonces el apóstol Pedro les dice a estas iglesias, no se sorprendan. ¿De qué? Del fuego de prueba. Mire que no está diciendo de un poquito caliente, está hablando de un fuego y esa palabra significa algo ardiendo pero que quema y derrite. No te sorprendas que si tú vas a la iglesia, apenas salgas de la casa para ir a la casa del Señor, te sucedan cosas, ¿no es cierto? Porque tenemos un enemigo. Y esas cosas que te suceden pueden traer a ti desánimo, pueden traerte a ti de una forma u otra, puede bajar tu estima, puede bajar tu fe. Y es importante que el apóstol Pedro les está pavimentando el camino para lo que les va a decir acerca de las pruebas, diciéndole, no te sorprendas porque van a venir cosas terribles a tu vida. ¿Sí? ¿Me está escuchando? Así que sí, si usted piensa que el cristianismo es fácil, no es fácil, pero es maravilloso. Los caminos de Dios son perfectos y no significa que sean fáciles. Entonces el apóstol Pedro les está diciendo, pavimentando el camino hacia la victoria, les está diciendo, el fuego de la prueba que os ha sobrevenido, no se sorprendan, como si algo extraño os aconteciese. Hay personas que dicen, ay, pero si esa persona iba a la iglesia, ¿por qué le pasó eso? Pero si se la ve una buena persona, ¿por qué le pasa? ¿Por qué la familia le dio la espalda? ¿Por qué ahora cambió de vida? ¿Por qué ya no va a los bares donde iba antes, ni tenía las 2 esposas que tenía, ni la amante? ¡Ay, qué mal! ¿No es cierto? Entonces podemos ver que el apóstol Pablo dice, no se sorprendan, como si fuera algo raro lo que les estoy hablando. No soy un extraterrestre que le está hablando de algo diferente de lo que ya los apóstoles habían experimentado. Es más, el apóstol Pablo le habla a su discípulo Timoteo también. Y si usted sigue, ¿no es cierto?, cuando lee 2 de Timoteo, el apóstol Pablo le está hablando precisamente a este joven.
Él estaba encargado de una congregación, de una iglesia. Era muy joven, era inexperto, por supuesto, y el apóstol Pablo tuvo que darle instrucciones. Y una de las primeras cosas que le dice Pablo a Timoteo está en la segunda epístola de Pablo a Timoteo, y le dice lo siguiente, escúcheme desde el versículo 4. Le dice Pablo a Timoteo, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Tenían una amistad y tenían una unión de discípulo y maestro increíble. Eran personas que se amaban en Cristo Jesús, tanto así que derramaban lágrimas de gozo. Versículo 5 dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Está el apóstol Pablo diciendo, bueno, yo tengo una relación buena contigo, tanto que te extraño y deseo verte. Pero también viene a mi memoria que eres una persona de fe. Eres una persona de fe, una persona que yo sé el discipulado que tuvieron tu abuela y tu madre. Y las dos, esa fe que tenían ellas, las veo en ti. Esa creencia, esa seguridad que hay en Cristo Jesús está en tu vida y la puedo yo certificar. Y el versículo 7 dice, porque no nos ha dado, perdón, el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Quizás Timoteo estaba pasando por problemas, estaba pasando por pruebas, por calamidades. Pero el apóstol Pablo le está dando un consejo. Y creo que es un consejo válido. Y no importa si tú eres un pastor de una iglesia o si eres un líder de una iglesia o si recién estás en los caminos del Señor. El mismo consejo que da el apóstol Pablo es un consejo que nosotros debemos aceptar siempre. Es decir, las pruebas en primer lugar traen desánimo, traen desazón. Las pruebas pueden hacerte decaer de un momento a otro. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira, tienes que avivar el fuego del don de Dios que hay en tu vida, le dice en el versículo 6. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Nadie más lo va a hacer, Timoteo. No va a venir un predicador de Europa a predicarte para incentivarte. Tú tienes que buscar ese avivamiento. ¿Y dónde lo podemos buscar? Hermano, en la palabra de Dios. Quizás muchas personas te puedan dar consejos, quizás un psicólogo te puede decir date de viaje o te pueden dar unas pastillas para calmarte. Pero la mejor cosa que tú puedes hacer es no desanimarte escuchando la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, bueno, tienes que avivar ese fuego. Esa llama que se encendió con el evangelio de Jesucristo, tienes que soplar para avivarla. Y es que, hermano, hermana, podemos caer siempre en sufrimiento, podemos caer en pruebas que nos llevan a nosotros a un letargo, que nos llevan a tener cierto tipo de comportamiento en el cual nosotros podemos sentirnos como derrotados, sentirnos como cabizbajos, sentirnos estresados. Pero Dios no quiere eso. Ahora, Dios no te quiere librar de los problemas en sí, sino que Dios deja pasar estas pruebas precisamente porque esas pruebas a ti te hacen fuerte. Entonces, el mejor consejo que le da Pablo a Timoteo a una persona verdaderamente de fe es que avive el fuego del don de Dios que hay dentro de nosotros. Y le dice también en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Vemos aquí Timoteo ya no solamente un estado quizás de decaimiento por las pruebas, pero también en cierto sentido un estado de derrota. Y el apóstol Pablo tiene que recordar, ¿no es cierto?, lo que la palabra de Dios dice con respecto a las pruebas. Quiero que venga conmigo al Salmo 46 que viene en mi memoria. Salmo número 46. Y quiero solamente hacerle ver algo rápido. Es un salmo muy pequeño, pero se lo voy a leer. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza,
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dijo él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos, conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Este es un salmo en el cual nos recuerda a nosotros que Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Por tanto, no temeremos, ¿no es cierto? Porque Él es fuerte, Dios está en medio de ella. Dios nos va a ayudar, Dios es nuestro refugio, etcétera, etcétera. El mejor lugar donde tú puedas recobrar ánimo ante las tribulaciones, ante las pruebas, es en la palabra de Dios. Eso se lo repite el apóstol Pablo y es lo que el apóstol Pedro está refiriendo, ¿no es cierto?, a estas iglesias. Les está diciendo que tengan esa tranquilidad y que no les extrañe las cosas que están pasando en sus vidas, sino que al contrario, lo vamos a leer, hay otra visión en cuanto a las pruebas que los cristianos tenemos del resto del mundo, y es esta. Versículo 13 dice, si no, gozaos. Ahora usted va a decir, pastor, pero usted está medio turuleco, medio chiflado, medio loco. Dice, ¿cómo nos vamos? Si estamos sufriendo, ¿cómo nosotros nos vamos a gozar en los sufrimientos? ¿No es cierto? Dice la Biblia, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Hay un gozo. El propósito de Dios con la prueba es que te goces. Y usted va a decir, pero eso me suena como a broma. Pero la Biblia nos dice que hay un gozo. Y vamos a desmenuzar esa parte porque quizás algunos no puedan entenderla bien. Diga conmigo, yo tengo gozo. Amén. Si usted tiene gozo, usted va a estar padeciendo. Usted va a estar en prueba o usted va a estar en tribulaciones. Dice, si no gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice que también cuando en los padecimientos de Cristo nosotros padecemos, tenemos tribulaciones, pero en la glorificación de Cristo nosotros nos gloriamos. Nosotros somos vencedores porque Él ha vencido. Y yo le quiero decir en este momento que cuando vemos, ¿no es cierto?, los sufrimientos que padecemos por Cristo, tenemos presente que esos padecimientos nos van a llevar a un gozo. Entonces, podemos nosotros ver esos padecimientos. Ahora, aquí hay algo importante, hay que separar ciertas cosas. El propósito de Dios en las pruebas es que nosotros nos gocemos. ¿En qué? Cuando padecemos en Cristo Jesús. Y hay una diferencia que cuando nosotros padecemos por Cristo Jesús, no significa que cualquier padecimiento sea por causa del Señor. Me explico de otra forma. Hay personas que hacen cualquier error en su vida y a cualquier error le llaman prueba. Eso no es una prueba, eso es un error. Si usted no tiene para pagar algo y aún así lo compra y después vienen y le arruinan el crédito a usted, hermano, eso no es una prueba. Usted está pagando por algo que ha hecho. Usted no ha construido bien su crédito,
usted no ha visto bien antes de comprar algo si podía pagarlo o no, y usted ha metido las 4 patas. Eso no es un padecimiento por Cristo. Eso es una metidura de pata que usted ha hecho y que ahora quiere aparentarla como que si Cristo le está haciendo padecer a usted con el banco. Y son 2 cosas diferentes. Entonces, estamos acostumbrados a que cualquier cosa mala que nos pase, llamarles, ay, estoy padeciendo, ay, pastor, estoy padeciendo. No sé, me ha venido como un espíritu de gordura aquí, que no sé qué puedo hacer, pastor. Ore por mí para que me venga ese espíritu de flaqueza y venga. No estamos hablando de las 7 vacas flacas ni gordas. Pero lo que le trato de decir es que si usted no tiene una dieta, si usted no come bien, si usted no... Por supuesto que va a tener ciertas cosas, pero no es porque sea un padecimiento por Cristo Jesús, sino que ha sido una irresponsabilidad suya en alguna área de su vida. Si estamos claros ahí, podemos decir nosotros que sí hay padecimientos por causa del Evangelio. Cuando usted es rechazado por la familia, cuando usted es rechazado por los amigos, como Jesucristo, ¿no es cierto?, que fue negado por los suyos mismos. La Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibió. Su propio pueblo, su propia familia, sus propios amigos, sus propios discípulos. Entonces hay padecimientos cuando tú vas con una persona y llevas el Evangelio y esa persona te rechazan y te tratan de loco. Cuando valoras bien las cosas santas y sanas de la palabra de Dios, las virtudes, ¿no es cierto?, que nos da la Biblia para hablar de las cosas dignas del ser humano porque Dios ha creado al ser humano y la gente desvaloriza, tú estás padeciendo por los sufrimientos que hay en Cristo Jesús. Pero déjame decirte que los padecimientos que nosotros tenemos en estos días, hermanos, no es comparado con las cosas que han tenido, ¿no es cierto?, las personas que nos han precedido en nuestra fe. Y yo te quiero leer algo que saqué de un libro y dice así: los sufrimientos de los primeros cristianos fueron, tal como dice Pedro, cruentos. La mayoría de nosotros hemos visto imágenes de creyentes entregados como alimentos a las fieras salvajes y quemados. Sin embargo, estas eran muertes suaves en comparación con los que sufrieron algunos creyentes. Algunos tuvieron que soportar que se vertiera plomo hirviendo sobre sus cuerpos ardientes. Otros soportaron hierros al rojo vivo colocados en las partes pudentas de su cuerpo. Otros fueron envueltos con pieles sangrantes de presas salvajes y luego cazados por hombres y perros a modo de juego salvaje. Otros fueron empapados con aceite inflamable y prendidos fuego. Otros fueron objeto de la mutilación de sus miembros, uno por uno, tanto por medio de máquinas como de animales. Otros fueron sometidos a las maquinaciones más diabólicas en cámaras de tortura, y la lista sigue y sigue. Dice el libro de Mártires de Foxes para un estudio completo. Ahora, el autor William Barclay también señala que hubo esencialmente 5 calumnias realizadas en contra de la iglesia en los primeros días de su historia. Mira, primero, se pensaba que los creyentes cristianos eran caníbales. Entonces acusaban a la iglesia. ¿Por qué? Porque celebraban la cena del Señor. Nos dice que es el cuerpo de Cristo, la sangre del Señor. También la iglesia también se le acusaba de romper hogares y obstaculizar las relaciones familiares. Ya sabemos, ¿no es cierto?, que la gente se quejaba cuando una persona recibía al Señor y quería pasar más tiempo con la familia de Dios que con esta familia que no tenía principios ni valores morales. 3, a la iglesia se la acusaba de herejía. El judaísmo también decía que no ponía a la iglesia la tradición por encima de la palabra. Otros también acusaban a los creyentes de herejes porque no daban el honor, ¿no es cierto?, ni se sometían a lo que decía el César, es decir, el que gobernaba en ese tiempo. La iglesia era acusada de lujuria e inmoralidad porque se reunían como hermanos y como hermanas, y a veces ellos pensaban que como era un matrimonio, eran hermanos, hermanas,
como que eso ya era un acto de inmoralidad. También eran acusados de ser revolucionarios e insurrectos porque proclamaban a Jesucristo como el Rey, como el Señor y como el Salvador. Si de esta breve historia a usted no se le cae la cara de vergüenza, es que, hermano, déjeme decirle que usted tiene una cara muy especial. Pero los cristianos de ese tiempo realmente experimentaban cosas dolorosas. Ahora, comparado con este tiempo, hay gente que dice, pastor, pero fíjese que este hermano, esta persona, ¿cómo puede ser posible que puse un post en un versículo bíblico y ni un like me puso? Pastor, ¿en qué tiempos vivimos? Imagínese. Nada que ver con estas personas que pasaron esos padecimientos. Entonces, el apóstol Pedro, el apóstol Pablo, el mismo Señor Jesucristo, si vamos al libro de Mateo, capítulo 5, nos habla también del sufrimiento en las bienaventuranzas. Dice el Señor en el capítulo 5, versículo 9, dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Ahí se está refiriendo, ¿no es cierto?, al Evangelio. La justicia en esta lectura es el Evangelio, a causa del nombre, esencialmente el nombre del Señor. Porque de ellos es el reino de los cielos. Una persona que retiene la verdad del Evangelio y una persona que expone esa verdad a cualquier costo, esa persona, dice la Biblia aquí, que es parte del reino de los cielos, como estuvimos hablando el día viernes con nuestra hermana Patricia, que nos estuvo explicando eso. Una persona, para saber, bueno, es la persona que retiene esa verdad del Evangelio y la expone a los demás, sin importar las consecuencias. Versículo 11, bienaventurados sois, dice el Señor, cuando por mi causa os vituperen. ¿No es cierto? Esa palabra vituperiar significa insultar, significa marginalizar, una persona que está rechazada. Dice también, y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. La mentira es algo que la gente usa porque no pueden rechazar la verdad con alguna verdad. Siempre van a usar la mentira para hacerte caer. Pero el mismo Señor Jesucristo dice que somos bienaventurados los que por la causa de su nombre padecemos persecución. ¿Por qué? Porque defendemos la justicia. En estos tiempos vemos, por ejemplo, usted no puede decir acorde con la naturaleza, acorde con la biología, que un hombre es un hombre y una mujer es mujer, porque los órganos en su físico, biológicamente, definen su género, su sexualidad. Usted no puede decir eso en este tiempo, porque puede ir preso. Porque ahora las personas, para no sufrir, ¿no es cierto?, tenemos que ver cómo ellas se expresan sexualmente. Entonces, cuando una persona viene donde mí y me dice, bueno, yo soy un pájaro que vuela, así me expreso sexualmente. Yo en primer lugar digo, bueno, si es un hombre, tú eres un hombre. Si es una mujer, tú eres una mujer. No se puede rechazar la biología. Es algo natural. Tenemos que defender esa verdad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha hecho así y Dios ha hecho esta naturaleza de tal forma que nosotros podemos ver la creación de Dios perfecta, inclusive en la anatomía del hombre, en la fisiología del hombre y en la química del hombre. Cuando digo el hombre significa hombre y mujer. Y esa verdad hay que defenderla. Ay, pastor, lo que pasa es que ahora está el movimiento feminista o están los abortistas y está esto y está el otro. Bueno, ¿qué dice la Biblia con respecto? Tenemos que defender la vida. Aunque te digan, ay, tú eres uno de esos que están a favor del aborto, que están en contra del aborto, que están a favor de la vida. Tenemos que defender la vida a toda costa, aunque eso signifique, ¿no es cierto?, que nos metamos en problemas porque las personas van a mentir. A pesar de en estos días saber la verdad de una manera objetiva, no subjetiva, vemos las evidencias que hay dentro
de la física, dentro de la medicina, vemos evidencias que hay tangibles, palpables, comprobables. Aún así, ¿no es cierto? Hay personas que se esfuerzan demoníacamente en mentir acerca de eso y hacernos pretender, ¿no es cierto?, que para evitar el sufrimiento de ciertas personas tenemos que hacernos de la vista gorda y pensar que todo eso está bien con respecto a la naturaleza. Y toda cosa que vaya en contra de la naturaleza es algo que es aberrante porque Dios ha hecho la naturaleza. Ahora, que se respeten los derechos, sí, de todas las personas. La dignidad de la persona es algo que nosotros también tenemos que defender, sea quien sea, porque son creación de Dios también. Pero entiéndame, cuando nosotros nos llevan a pensar una mentira, ¿no es cierto?, por una verdad, nosotros tenemos que defender la verdad sobre la mentira. Y eso es un padecimiento que la iglesia tiene que llevar. No solamente un cristiano individual, pero como iglesia también tenemos que luchar por este tipo de intrusión hacia la rectitud y la verdad de Dios. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo a nosotros. Él también dijo que en el mundo, ¿no es cierto?, encontraremos ese tipo de sufrimientos. Pero también nos dice el Señor que no temamos, porque Él ha vencido al mundo. Entonces el apóstol nos está diciendo aquí, nos está explicando el apóstol Pedro de una manera inequívoca a este grupo de iglesias acerca de los padecimientos. Y nos da, ¿no es cierto?, un panorama muy amplio acerca de no solamente de que no nos extrañemos que nosotros padezcamos en esta vida, que tengamos pruebas por los padecimientos en Cristo Jesús, porque esos padecimientos en realidad significa que el cristiano se tiene que gozar en esos padecimientos. Tenemos que estar contentos. Ahora aquí viene la parte muy buena. ¿Por qué? Dice la Biblia en el versículo 14, si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hermanos, cuando nosotros padecemos por Cristo es por un momento. Los discípulos del Señor lo sabían muy bien. Nuestra vida acaba, pero ese gozo que tenemos en vida por padecer por los sufrimientos juntamente con nuestro Señor, significa una eternidad de alegría con Él. Ese es el gozo que se está refiriendo a la Biblia. Si por ser cristiano te que aquí en Norteamérica estamos viviendo, también se está viendo en Sudamérica, ya no es que nosotros somos mayoría, porque la mayoría ahora está en contra del cristianismo. Se burlan de toda divinidad de otras religiones, no se burlan del cristianismo, de Jehová, se burlan como sea, pero no se burlan de otras divinidades, ¿no es cierto? Y atacan el cristianismo constantemente. Nosotros vivimos en estos tiempos perseguidos también por la cultura, hasta por los gobernantes de los países. Y vivimos en tiempos peligrosos, pero el Señor dice, gócense. Porque este mundo va a pasar, pero la promesa de Dios, su palabra nunca va a pasar. Y si Él ha prometido estar con nosotros, Él va a estar con nosotros. Y si Él nos ha prometido vida eterna vamos a tener. Él dijo que vendría y vino. Él dijo que va a volver, hermano, y vendrá el Señor por su iglesia. Y viviremos para siempre con Él. Entonces, el gozo que está hablando el apóstol Pedro es un gozo para la eternidad. Usted quiere tener un gozo, usted quiere padecer por un tiempo y vivir eternamente gozoso, o quiere gozarse por un tiempo y vivir eternamente perdido. Esa es la cuestión que nosotros tenemos que ver cuando estamos hablando del propósito de las pruebas. Entonces usted ya puede definir que un propósito es el gozo que hay que tener. Así que, versículo 15, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello.
¿no es cierto? Muchas personas, ahí está lo que estábamos hablando al principio, muchas personas que se meten en problemas, que hacen el mal, a pesar de ser cristianos, piensan que ese es el sufrimiento. Porque hiciste algo malo, vas a la cárcel y ya piensas que eso es una prueba. No, eso es un castigo merecido porque has cometido una infracción. Hermano, ore por mí porque, mire, yo iba tranquilito por la highway y de repente el policía se le metieron los demonios y me paró. Y en el nombre del Señor yo le dije, sale de aquí, Satanás. ¿Y qué pasó, hermano? No, porque me pusieron una multa porque iba solamente a 180 kilómetros por hora, pastor. Qué injusto. Digo, bien merecido lo tiene, que le deben de quitar la licencia. Porque una persona que maneja así puede ocasionar un accidente grave. Puede ser mi familia, puede ser tu familia. Entonces, si están puestas las leyes, tenemos que obedecerlas. ¿No es cierto? Nos recuerda el apóstol Pablo, nos dice, bueno, teme a la ley. Teme esa espada que tiene la ley. Porque si haces lo bueno no tienes que temer nada, pero si haces lo malo, para eso Dios ha puesto la ley. Y recibimos ese castigo cuando hacemos lo malo. Pero aquí está hablando, ¿no es cierto? Si has actuado bien en tu vida, aunque hayas actuado bien, van a haber pruebas donde tu fe va a ser probada. Y es lo que está hablando la palabra del Señor aquí. Versículo 17 dice así, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí está comparando la persona que no es cristiana con la persona que es cristiana y sus actos. Está comparando una vida eterna. Porque va a haber un juicio, está diciendo la palabra, y en ese juicio, si a duras penas el que es cristiano se va a salvar, imagínese al que no es cristiano. Entonces, el apóstol Pedro está diciendo, por eso tienen que hacer el bien, porque en esta vida tenemos que hacer el bien, tenemos que defender la justicia, aunque pasemos por pruebas. Entonces, para resumir y para ir cerrando, Dios usa las pruebas y el propósito de Él para las pruebas dolorosas, los sufrimientos, es para purificarnos. ¿No es cierto? Dios usa y podemos nosotros decir que cuando nosotros pasamos por dolores porque realmente necesitamos de Dios a nuestro lado. Si no hubiera dolor, no necesitaríamos a Dios, nos valdríamos por nuestra propia cuenta. Pero Dios sabe, como un padre sabe de su hijo, que en cualquier momento de dolor el hijo puede venir al Padre. Y es precisamente donde nosotros sabemos que podemos acercarnos al Señor y el propósito del Señor es purificarnos, acercarnos más a Él. Él permite la dificultad para probarnos. Así como el apóstol Pablo estaba diciendo a Timoteo, esa fe va a ser probada, ¿no es cierto? Esa fe que había en tu abuela y en tu mamá, esa fe va a ser probada, no te desanimes. Y es precisamente donde nosotros podemos ver un propósito de las pruebas, es nuestra fe. Y esa fe, esa paciencia, esa devoción que nosotros tenemos hacia el Señor Jesucristo va a ser probada. Así como el oro, cuando se quiere sacar las impurezas, se lo tiene que someter a fuego para sacar las impurezas que salen a la luz. Asimismo, Dios va a probar tu fe y va a poner dificultades para hacer eso. Dios usa el sufrimiento también para manifestar su poder. Tú no vas a poder a Dios, el poder sanador de Dios, a menos que tengas una enfermedad. Tú no vas a poder ver el Dios proveedor a menos que tengas una necesidad. Tú no vas a ver un Dios de misericordia a menos que le clames a Él después de haber cometido un error. Entonces Dios muestra su poder a través del sufrimiento. Él dejó que el pueblo de Israel sufriera en la tierra de Egipto. Pero Dios escuchó su lamento. Dice la Biblia que sus lágrimas, sus lloros, su lamento llegó a los oídos y se acordó el Señor de su pueblo. Y mostró tremendo poder, ¿no es cierto?, en ese tiempo con el pueblo del Señor. También nos enseña humildad las pruebas. Nos enseñan a depender del Señor las pruebas. Generalmente nosotros tenemos una tendencia por nuestra humanidad a ser nuestro propio rey, a tener nuestro propio Dios, que es nuestro cuerpo.
Pero cuando nos desmoronamos por alguna situación, dependemos de Dios, venimos hacia Él porque el banco nos falló, porque nuestro mejor amigo nos falló, porque nuestra familia nos falló, porque nuestros padres nos fallaron o nuestros hijos nos fallaron. Y dice la Biblia que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Dios está ahí, Él está a la puerta y llama. Hermano, dependa del Señor. Vaya primero donde Él y aprenda que Él es la primera persona que usted debe acudir. Y por último, nuestros sufrimientos tienen beneficios eternos. Ya lo hemos visto. Es una vida de gozo y de paz. Hermano, aunque usted tenga 1000 problemas, nosotros podemos estar confiados. El Job es el mejor ejemplo. Él se le murió la familia, se le murieron los hijos, perdió todo, perdió su salud, perdió a su esposa y perdió sus amigos. Imagínense, perdió todo lo que un hombre pueda poseer. Pero ¿sabe qué no perdió? La fe. Y la fe al final lo llenó de beneficios, no solamente materiales y temporales, pero eternos. Lo mismo pasa con un creyente cuando pone su confianza en nuestro Señor, a pesar que vengan pruebas a sus vidas, porque los beneficios son eternos que tenemos cuando Dios pone a prueba y cuando entendemos nosotros el propósito de la prueba. Quizás en este momento usted tenga una prueba y yo le quiero ayudar a que usted la pase. ¿Cómo? Por medio de la oración. Quisiera que usted en este momento pusiera en su mente y en su corazón el sufrimiento, la prueba, la debilidad que usted siente en este momento, porque Dios quiere que usted pase esa prueba. Si Dios ha puesto algo, Él no va a poner ninguna otra cosa que sea superior a lo que usted pueda soportar, sino que justamente con la tentación Él va a dar la salida. Hermano, en este momento usted tiene que confiar en el poder de Dios más que en cualquier otro poder. Él es el único que puede darle fuerza a usted, no para quitarle la prueba, pero para que la pase y para que se haga usted más fuerte. Oremos. Señor, en este momento queremos poner en tus manos, Señor, nuestras vidas. Decirte, Señor, que somos seres imperfectos, seres cambiantes. Somos seres, Señor, que nos dejamos quizás bajonear por las circunstancias. Pero Dios, en este momento queremos depender de ti. Queremos, Señor, que a pesar de la tormenta, entender que va a llegar la calma. Queremos ser esos cristianos palmeras que, Señor, están en esa isla y que cuando viene la tormenta, esas palmeras se empiezan a doblar, como que se van a romper, pero después vuelven a pararse. Es donde entendemos lo que dice la palabra, que el justo por la fe vivirá. Nosotros queremos vivir una vida llena de fe. Queremos mirar hacia el blanco que es en el Señor Jesucristo. Y en este día, Señor, confesamos que no tenemos las fuerzas, que no tenemos los medios, que no tenemos el ánimo para pasar esas pruebas, esas calamidades, los sufrimientos. Pero, Señor, queremos recobrar fuerzas en ti. Queremos, Señor, que tú, Señor, nos hagas volar alto. Queremos, Señor, que tú nos ayudes a vencer el desánimo. Que nos ayudes, Señor, a vencer los obstáculos. Como cuando tú le dijiste, Señor, a tu pueblo Israel, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y, Señor, en este momento queremos que tú, Señor, nos ayudes en nuestras situaciones, que tú tengas misericordia, que tú aumentes nuestra fe y que tú levantes nuestra cabeza. Señor, aunque caigamos, Señor, en cualquier circunstancia, sabemos que tú nos levantas. Gracias, Señor, una vez más, como decía el Salmo, Señor, que leímos antes, 46, Señor, tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza, Señor, nuestro refugio. Gracias, Dios,
porque podemos venir a ti. Y es precisamente lo primero que debemos hacer para enfrentar cualquier situación. En el nombre de Cristo Jesús, y toda la iglesia dice, amén. Qué lindo saber el propósito cuando vengan tiempos difíciles, porque eso, hermano, nos va a ayudar a estar gozosos, a saber que cualquier cosa que pase en esta vida es temporal, pero nosotros vivimos la eternidad. Soy el pastor Peter Carrión, de aquí desde Ontario, de Woodstock, Canadá, transmitiendo para todos ustedes en este momento. Les deseo bendiciones, que tengan una muy buena semana de parte mía y de mi esposa Gabriela y de mis niñas. Les deseamos muchas bendiciones, un abrazo y que podamos vernos y que podamos conectarnos próximamente. Hasta siempre, mis amados.